multimillonario elogió a la camarera en ruso, pero lo que ella descubrió lo transformó todo. Era un día cualquiera en el bullicioso restaurante de la colonia Roma. Mariana corría de un lado a otro, sirviendo cervezas frías y tacos humeantes, mientras las risas de los clientes llenaban el aire. Sin embargo, debajo de esa capa de alegría, su corazón pesaba con la triste carga de la responsabilidad. Había perdido a su padre hacía 6 meses, y desde entonces, había asumido el papel de matriarca en su hogar. La luz que alguna vez avivó sus sueños parecía haberse apagado. Su pasión por el arte, por explorar el mundo más allá de los límites de su comunidad, se había marchitado en el olvido, arrastrada por la rutina diaria y las expectativas familiares, pero aquel mediodía, algo extraordinario ocurrió. Un hombre alto, de mirada intensa y traje impecable, irrumpió en el restaurante. Su aura de riqueza y poder parecía contagiar a todos a su alrededor. Al acercarse a la barra, su mirada se cruzó con la de Mariana, y ella sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Eres hermosa», dijo con una sonrisa en ruso. Mariana sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Nunca nadie antes la había mirado así, no solo como una camarera, sino como una persona digna de admiración. Ese simple elogio encendió en ella una chispa de esperanza, un pequeño destello en un mundo que parecía tan oscuro. Sin embargo, la confusión la invadió. Su vida había estado marcada por el sacrificio. Sus sueños, enterrados bajo las expectativas de su familia, la hacían sentir atrapada. Pero en ese momento, un antiguo amigo de su padre se presentó ante ella en cuerpo y alma. Resultó que el multimillonario no era un extraño, sino un viejo amigo de su padre que nunca había mencionado a su familia por miedo a ser juzgado. Su corazón se llenó de una extraña mezcla de sorpresa y dolor. ¿Por qué su papá nunca habló de ese pasado? ¿Cuántas oportunidades se habían perdido en el silencio? Pero Mariana no se detendría ahí. A medida que investigaba más sobre su padre, descubrió un legado de respeto que iba más allá de la riqueza. Se unió a un grupo de trabajadores de su comunidad que luchaban por mejores condiciones laborales, enfrentándose a los dueños que las ignoraban. Su voz, sus palabras comenzaban a resonar como un llamado de esperanza entre aquellos que sentían que la lucha era en vano. «No somos menos», repetía con entusiasmo, dejando que cada sílaba exudara su pasión contenida durante tanto tiempo. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sin embargo, la relación con el multimillonario comenzaba a volverse más complicada. Su intento de ayudarla a salir de la rutina le planteaba un dilema moral. La tentación de mudarse a Rusia y dejar todo atrás era innegable, pero eso significaría sacrificar su conexión con su hogar, con su gente. Ella se encontraba en un dilema, atrapada entre el deseo de una vida llena de privilegios y las raíces que la sostenían en el suelo, cuando finalmente, en una reunión pública, se alzó para compartir su lucha. El silencio se hizo notar. Miradas de desconcierto y murmullos de incertidumbre la rodeaban. ¿Debería seguir luchando por un cambio, o conformarse con lo que tenía? El destino estaba por enfrentarla en una batalla personal, y su conexión con el multimillonario se tornaría crucial en su decisión. Mientras Mariana se preparaba para ese encuentro crucial, se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo era por ella, sino por toda su comunidad. Sus ojos se volvían hacia el horizonte, preguntándose si estaba lista para arriesgar todo por lo que siempre había creído. La pregunta latía en su interior: ¿qué camino elegirá? La mañana siguiente, el sol se asomó tímidamente detrás de las nubes, como reflejando la ansiedad que rondaba en el corazón de Mariana. Había pasado horas la noche anterior, girando y retorciéndose en su cama, laidada en el abrumador silencio de su pequeña habitación. Las palabras del multimillonario resonaban en su mente: «Eres hermosa». Esa simple frase se había convertido en un eco que, por primera vez, parecía darle peso a su existencia. Sin embargo,
El brillo de esa admiración se mezclaba con la sombra de su responsabilidad. Se preparó rápidamente, el desorden de su mente se reflejaba en su apariencia. Con un nudo en el estómago, caminó rumbo al restaurante, donde el bullicio habitual la esperaba. Pero algo dentro de ella había cambiado, su andar era más firme, más decidido. En lo profundo de su ser, sabía que debía enfrentarse a sus miedos, no solo por sí misma, sino por su comunidad. Esa lucha que sentía latir en su pecho no podía ser ignorada. Cuando llegó, el multimillonario ya estaba allí, hablando con un grupo de inversores. Su presencia era imponente y, a la vez, daba forma a un mar de dudas en la mente de Mariana. Cada sonrisa que le lanzaba sentía como una ola de calor y al mismo tiempo como un recordatorio de lo que podía perder. Apenas lograba concentrarse en su trabajo, sirviendo las órdenes mientras echaba furtivas miradas a su dirección. Finalmente, se armó de valor y se acercó a la mesa en un momento en que él parecía estar observando el arte decorativo del restaurante. «Hola», dijo, su voz apenas más que un susurro. «Hola, Mariana», respondió él, iluminando la sala con su sonrisa. «Espero que estés teniendo un buen día». Manteniendo la respiración, Mariana le mostró la hoja de papel que tenía en mano. «Mira, gracias por lo que hiciste anoche. Pero necesito hablar contigo sobre algo más importante que mi ego». Su rostro ardía, las palabras fluyendo más rápido que sus pensamientos. «Claro, ¿de qué se trata?», preguntó, tomando un sorbo de su bebida mientras la miraba con atención. Ella sintió como la confianza crecía en su pecho. «Quiero ayudar a mi comunidad. La situación con los trabajadores aquí es complicada y he estado tratando de organizar a las personas para luchar por condiciones más justas, pero no sé si podré hacerlo sola». Sus ojos se cristalizaron con emoción. «Necesito tu ayuda, pero no solo a mí, sino a todos los que luchan para salir adelante». Él la miró con una mezcla de sorpresa y respeto. «Estás hablando de un gran desafío, y puedo ofrecerte mis recursos», dijo él, su tono serio, «pero eso requiere compromiso de tu parte». Mariana respiró hondo, esa fue la oportunidad que había estado buscando. Pero también era una trampa, un riesgo que podría acarrear consecuencias. «Lo sé. Pero necesito que entiendas que no solo me importa salir de aquí. Me importa nuestra gente». Los ojos del hombre destellaron con una chispa que Mariana no podía descifrar. «Entonces, ¿estás dispuesta a asumir este compromiso, aunque signifique que cambiaremos muchas vidas, incluso la tuya?». Mariana asintió, sintiendo como su corazón latía con intensidad. Las decisiones ya no parecían ser solo suyas, eran un eco de toda una comunidad que esperaba ser escuchada. Justo cuando estaban por cerrar el acuerdo verbal, el ruido a su alrededor se detuvo abruptamente. Un grito resonó desde la entrada del restaurante. Una multitud se había formado, y en el centro de ella estaba un manifestante, sosteniendo un cartel que decía: «No somos menos». El aire se llenó de tensión, y Mariana sintió que el futuro de su lucha ahora estaba más cerca y más lejano al mismo tiempo. «¿Cómo reaccionarás, Mariana?». La pregunta se apoderó de su mente. Podría dar ese siguiente paso hacia el cambio real y tangible. El momento de la verdad estaba a punto de llegar. La comunidad estaba lista y su propio destino pendía de un hilo. ¿Qué hará ella ahora? Mariana se quedó petrificada al ver cómo la multitud avanzaba entre los mesas, el murmullo de voces llenando el aire. Sentía como si el tiempo se hubiera detenido, cada latido reverberando en su pecho. La figura del hombre que había traído una chispa de esperanza y también una sombra de incertidumbre, permanecía fija frente a ella, mirándola con una mezcla de curiosidad y preocupación. «No somos menos», resonaba en su mente la frase del manifestante. Había algo en eso que la conectaba con su propio sentir, una lucha silente que tantos llevaban en el alma. Era el grito de una comunidad cansada de ser ignorada. La gente comenzó a aplaudir y a vitorear en apoyo al hombre con el cartel. El multimillonario, ajeno a la conmoción, parecía preguntarse qué estaba sucediendo. «Mariana, deberíamos hacer algo», le sugirió él, su voz se escuchaba clara sobre el ruido, aunque su mirada mostraba duda. La decisión bailaba sobre la línea del compromiso que ella había deseado. Ella titubeó. «¿Sabes lo que significa para ellos tu presencia aquí? No es solo un momento. Esto puede ser un movimiento». El hombre asintió,
comprendiendo que la conexión que él había buscado con ella podía solidificarse en un compromiso por la justicia social. Tal vez sea el momento adecuado para que te muestre lo que realmente puedo hacer, dijo. Su tono cambió a uno de determinación. Se levantó y, con paso firme, se acercó al grupo de manifestantes, dejando a Mariana sin aliento. Ella sintió una mezcla de miedo y esperanza. ¿Era el momento de dar ese salto? Ella sabía que el espectador también era parte de la historia. Mientras él comenzaba a hablar con el grupo, sus palabras se perdieron entre la multitud. No obstante, Mariana veía su seriedad, la manera en que gesticulaba con fuerza, respaldado por una pasión que salía de su pecho. Las miradas del grupo eran diversas, algunos escépticos, otros expectantes. Era un momento crucial y la valentía de un hombre podía abrirse paso entre ellos, pero todavía había un camino por recorrer. En su interior, Mariana sintió que la chispa que él había encendido en ella comenzaba a tomar forma. Aún así, la presión aumentaba. Si todo resultaba mal, si la comunidad no respondía como ellos esperaban, sus sueños y esperanzas se desmoronarían. Ella se acercó lentamente, acercándose al pequeño grupo. Nosotros somos quienes trabajamos. Nosotros somos quienes sostenemos este lugar. La voz de una mujer mayor resonó entre la multitud, y antes de que Mariana pudiera procesar los sentimientos que eso le provocaba, se encontró tomando el micrófono de las manos del multimillonario. No somos menos. No somos solo números, somos personas que luchan por un futuro. Y, juntos, queremos que cada historia sea escuchada y atendida. Las palabras fluían como un río desbordante. A medida que hablaba, la multitud comenzó a unirse, muchos gritaron en apoyo, la energía crecía y se expandía, los rostros de la gente se iluminaban con esperanza. Era como si las cadenas que los habían atado comenzaran a romperse, liberando un eco de fuerza colectiva en el aire. No podemos dejar que nos digan que no valemos la pena. Juntos somos imparables. Mariana lo decía con un fervor que ella misma no sabía que poseía. Las lágrimas brotaban en algunas miradas, pero eran de reconocimiento, de unidad, de deseo de cambio. De repente, un estruendo proveniente de la entrada interrumpió su discurso. Un grupo de hombres trajeados se abría paso entre la multitud, sus rostros serios y decididos. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué pasaría ahora? ¿Sacudiría esto las acciones que habían iniciado? La multitud se quedó en un silencio tenso, como si esperaran una tormenta inminente. No podemos dar marcha atrás, pensó Mariana, mirando al multimillonario, esperando que su mirada decía que la lucha apenas comenzaba. ¿Estaría a la altura del desafío? El ruido de pasos resonó en el suelo, acercándose más. La confrontación estaba a punto de llegar y todo lo que habían iniciado pendía de un hilo. Mariana sabía que un nuevo capítulo se estaba escribiendo en su vida. Mariana sentía que el aire se hacía más denso, como si el mismo espacio alrededor se llenara de tensiones acumuladas. Aquellos hombres trajeados, enfocados y decididos, desataban un instinto de defensa en su interior. La multitud, que hasta hacía unos momentos vibraba con energía, ahora se sumió en un silencio expectante. Las miradas se cruzaron, llenas de incertidumbre y determinación. ¿Quiénes son?, pensó Mariana, el temblor de su voz casi apagada por el miedo. Un hombre de cabello canoso, líder aparente del grupo, avanzó con paso firme hacia ellos, sus ojos fijos en el multimillonario. «Están fuera de lugar aquí», murmuró, con un tono que dejaba entrever desprecio. Mariana sintió que sus entrañas se revolvían. No era solo desprecio, era una amenaza. El multimillonario pareció leer la situación, su expresión se endureció y su aliento se hizo más profundo. «Estamos aquí para escuchar», contestó, coronando su voz con una seguridad improvisada. Pero, ¿sería suficiente? La multitud estaba atenta, la tensión impregnando cada segundo. «Esto no es un espectáculo», continuó el hombre trajeado, «no necesitamos sus caridades. A nuestra gente no se le regalan promesas vacías». Mariana, a pesar del miedo, pudo discernir el fervor en las palabras de aquel hombre, un defensor para su comunidad, posiblemente un líder a tener en cuenta. «No son caridades. Son derechos», gritó Mariana, su voz colisionando contra el aire denso y pesado. Había algo en sus palabras que resonó en el corazón del grupo, algunos empezaron a asentir, levantando las manos en señal de apoyo.
el multimillonario se volvió hacia ella, como si su inspiración le hubiera dado un impulso adicional. Cuando las voces se levantan, el cambio es inevitable, añadió, como si su determinación se alimentara de la energía que ahora llenaba el lugar. Pero la mirada del hombre canoso permaneció implacable, como una tormenta que se preserva fiel a su propósito. Mariana se sintió pequeña, pero su chispita de esperanza había crecido un poco más. La gente a su alrededor empezaba a compartir las historias, hacerse visible, reclamar su puesto en la conversación. Lo que somos, importa, dijo una joven, con lágrimas comenzando a deslizarse por sus mejillas. Sin embargo, la tensión no cedía. La confrontación trepaba como una sombra, acechando incansable. ¿Qué pasaría si un conflicto estallaba en una lucha física? Ella podía ver el desespero asomarse en muchas caras y, aunque sabía que se trataba de algo más complicado que un simple desencuentro entre personas, su latido se aceleraba con cada segundo que pasaba. Entonces, el hombre trajeado ladeó la cabeza, enarcando una ceja y sonriendo con una ironía que resultaba amenazante. ¿Y qué piensan hacer con ese movimiento? Hablar y esperar a que cambien las cosas por sí solas no es suficiente, dejó caer, como una roca en un estanque tranquilo. Las palabras resonaron, como el tronar de un rayo, y la multitud se volvió hacia Mariana y el multimillonario. La responsabilidad de su movimiento emergía, palpándose en el aire. Era el momento de un cambio real, uno que llenaría de significado todas las frases que habían pronunciado. Mariana miró a su alrededor. ¿Acaso era suficiente su deseo por ser escuchada? La ferocidad de la lucha no era solo física, era emocional, un enfrentamiento contra el silencio que había dominado sus vidas durante tanto tiempo. Fue entonces que, en un acto de inspiración, Mariana recordó algo que su abuela siempre le decía: las palabras tienen poder, pero la acción transforma todo. Así, con la llama encendida en su corazón, decidió que dar un paso adelante no sería solo enfrentarse a palabras intimidatorias, sino reclamar su derecho a ser parte del escenario. No se detendremos hasta que se escuchen todas las voces, gritó, y con ese empujón, la multitud estalló en un clamor que no conocía límites. Pero el ambiente helado del hombre trajeado aún colindaba con su emoción. ¿Qué más están dispuestos a hacer para que sus voces se escuchen?, parecía desafiar. Mariana sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. Las miradas se encontraron, y la pregunta pendía en el aire. En aquel instante, todo lo que había tejido la comunidad a lo largo de los años se unía en una red de solidaridad y una nueva esperanza resurgía. ¿Estaban listos para la transformación? Mariana sintió que era hora de romper las cadenas del silencio y abrirse a un futuro diferente. Pero ese camino parecía lleno de riesgos. ¿Hasta dónde llegarían para luchar por lo que creían? Y en ese preciso instante, una sirena sonó a lo lejos, rompiendo el hilo del momento y simbolizando que algo más estaba por venir. La sirena resonó con fuerza, como un eco de advertencia que se deslizaba entre la multitud. Mariana sintió que el sonido atravesaba su pecho, el latido en su corazón se aceleraba. La tensión, que antes parecía palpable, se intensificaba como un hilo tenso a punto de romperse. Algunos comenzaron a mirar a su alrededor, como si esperaran que la policía apareciera, trayendo consigo un final a este imponente enfrentamiento. Pero el hombre trajeado permanecía impasible, casi disfrutando del caos que había provocado. El multimillonario, de rostro serio, observó cómo Mariana se empoderaba en medio de la tormenta emocional. Su voz, profunda y resonante, se alzó nuevamente. Lo que hacemos hoy puede ser el primer paso hacia la verdadera justicia, afirmó, pero la inquietud seguía cruzando las miradas de quienes lo rodeaban. ¿Y si la justicia es solo un espejismo?, retó el hombre canoso, su risa seca resonando con dureza. ¿Realmente creen que pueden luchar contra un sistema que ha estado diseñado para mantenerlos a raya? Mariana sintió una oleada de desconfianza. ¿Qué sabía él del sistema? Se moría por gritarle la verdad de su vida, la de sus vecinos, amigos y familiares, quienes solo buscaban una oportunidad. Pero la realidad era que el miedo podía ser más poderoso que la esperanza. La multitud estaba ganando fuerzas, pero a su vez, el desgaste emocional empezaba a hacer efecto. Allí, en sus ojos, se dibujan las historias de una lucha olvidada, pensó ella, admirando la valentía de sus vecinos. Las lágrimas de la joven que había hablado antes ya se habían secado, había en ella un brillo nuevo. La incertidumbre no nos detendrá. Aquí estamos, todos juntos.
Nuestra voz no se ahogará en el vacío, dijo, con fuerza renovada, alzando su puño. Las manos comenzaron a levantarse a su alrededor, encendiendo una llama de entusiasmo. El hombre canoso observaba, y a medida que más personas se unían al llamado, su expresión se tornaba cada vez más sombría. ¿Y qué piensan hacer cuando esas voces sean acalladas una vez más?, inquirió, su tono cargado de escepticismo. La multitud se quedó en silencio por un instante, reflexionando sobre sus palabras. Mariana tragó saliva. La pregunta le pesaba en la mente. Era cierto que habían sido silenciados tantas veces antes. Pero en ese momento se dio cuenta de que no eran solo palabras vacías, había un colectivo, una comunidad dispuesta a luchar. Lo que hacemos hoy es solo el comienzo, exclamó. No les temeremos, porque somos muchos. Los murmullos comenzaron a transformarse en gritos de apoyo retumbando en el aire, mezclándose con la sirena que continuaba sonando a lo lejos. Cada grito era como una gota de agua que llenaba un vaso, hasta que comenzaba a rebosar. De repente, un grupo de jóvenes en la parte trasera de la multitud empezó a cantar una canción de resistencia, una melodía que resonaba con anhelos de libertad y esperanza. Mariana sintió que la emoción crecía, como un manantial que emergía de la tierra. Eso es. Esa es la voz que todos necesitamos, gritó, uniéndose a la canción con fervor, pero justo cuando la multitud parecía estar en su cúspide de empoderamiento, una nueva sirena se unió a la primera. Esta vez, su tonalidad era diferente, más urgente. La gente empezó a mirar nerviosamente hacia el horizonte, donde luces azules y rojas se mezclaban con la oscuridad, aumentando la sensación de inminente confrontación. «¡La policía!», gritó alguien en la multitud, lo que generó una ola de murmullos inquietos y rostros afligidos. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La lucha no solo era contra el sistema, era contra el miedo que acechaba en cada esquina. El hombre canoso, viéndolos tambalear, rió con desdén. ¿Este es el valor que tienen? Solo son palabras y canciones, amigos. ¿Qué harán cuando el rostro de la autoridad se haga presente? La atmósfera estaba electrificada, como si todos sostuvieran la respiración esperando su próximo movimiento. Era un punto de inflexión. Era el momento de elegir, retroceder o avanzar. Es aquí donde se forjan las nuevas historias, pensó Mariana, sintiendo que cada fibra de su ser ardía de determinación. Había una lección escondida en la frase de su abuela. La acción estaba a punto de dar lugar a la esperanza. Aquí estamos, juntos. Nadie nos detendrá, gritó. La multitud comenzó a reforzar su grito colectivo, pero la sirena seguía acercándose, un recordatorio del desafío inminente que tenían por delante. ¿Cómo cambiaría el rumbo de su lucha en ese momento de confrontación? El futuro ya no era solo un concepto distante, era ahora. Mariana lo sabía. Y aún en medio del miedo, una pregunta resonaba. ¿Se atreverían a transformarse cuando la autoridad estuviera frente a ellos? La sirena se acercaba, como un monstruo que devoraba el aire a su paso. Mariana sentía el aliento de la multitud a su alrededor, cada susurro, cada grito, cada latido que palpitaba con la misma intensidad que su propio corazón. Algunos en la primera fila comenzaban a retroceder, sus ojos reflejaban el terror, y el eco de las palabras del hombre canoso resonaba en sus mentes. ¿Qué van a hacer cuando la autoridad se presente? No. No podemos dar un paso atrás, pensó Mariana con fuerza. Miró a su alrededor, encontrando el apoyo en las miradas de su comunidad, en esas almas que habían estado en la cuerda floja durante demasiado tiempo. Una mezcla de temor y valentía surcaba las caras conocidas. Muchos se habían unido a esta lucha por primera vez, y eso les daba poder. El multimillonario dio un paso adelante, su figura imponente contrastaba con la nerviosidad del momento. La policía no es nuestro enemigo, pero tampoco es nuestra salvación. Estamos aquí porque nuestro dolor merece ser escuchado. No dejemos que el miedo nos divida. Su calma era como un puñado de tierra que, al caer, podría florecer en vida. Y si eso no funciona, gritó alguien del fondo, una voz temblorosa entre los murmullos. Mariana sintió un nudo en el estómago, cuestionando nuevamente sus propias creencias. Pero rápidamente, un susurro en su mente la llevó al recuerdo de su madre, siempre diciéndole que las mayores transformaciones nacen en los momentos de quiebre. Recuerden por qué estamos aquí, dijo Mariana,
elevando su voz por encima de los demás. Estamos aquí por nuestra familia, por nuestros hijos, por aquellos que nunca se atrevieron a levantarse. Cada uno de nosotros ha padecido en silencio. Hoy no es solo una protesta, es un grito colectivo por un futuro, por una vida digna. La multitud pareció captar su energía, aunque las luces de la policía parpadeaban peligrosamente cerca. Mariana buscó en su interior ese fuego que la había motivado a levantarse cada mañana, y lo compartió en su tono pesado pero puro. Si estamos juntos, nadie puede quebrarnos. De pronto, un parlante resonó en el aire, la voz de un oficial sonando como un trueno. Dispersen la reunión o serán arrestados. Este es su último aviso. Los ecos de su voz parecieron cortar el aire, y el pánico comenzó a extenderse como un campo de flores marchitas, pero en lugar de dispersarse, Mariana sintió el peso de la historia que llevaban en sus espaldas. No podían ceder a la amenaza de arresto. No tenemos nada que perder, solo nuestro futuro que ganar, dijo, extendiendo la mano mientras se acercaba más al grupo que la rodeaba. Unámonos, gritemos juntos. Que escuchen. Como respuesta, un coro de voces se alzó. La melodía de su canción de resistencia ya no solo parecía un lamento, sino un canto vibrante de unidad, como si cada nota fuera un latido del corazón de su comunidad. Las palabras llenas de esperanza resonaban en el aire: no nos detendremos. Juntos somos fuertes. La policía se acercaba, pero en lugar de dispersarse, las personas comenzaron a unirse en círculo alrededor de Mariana. En medio de esa rebeldía, con la adrenalina empujando cada latido, sintió que la lucha por lo que eran y lo que deseaban era más grande que el miedo al arresto. De repente, la multitud se detuvo. Alguien vio que en medio del grupo se asomaba una figura femenina con un cartel en la mano que decía: no luchamos solos. Era la abuela de Mariana, arropada en una manta, su rostro una mezcla de determinación y amor. Un grito de aliento salió de sus labios temblorosos, y la energía cambió. Era como si el tiempo se detuviese. ¿Acaso esto no significa todo? ¿Estamos listos para pelear? Listos para dejar atrás el miedo, exclamó la mujer, y todos sintieron que el verdadero desafío podría ser la llave para abrir las puertas del cambio. La atmósfera que una vez había sido de tensión, ahora vibraba con un nuevo sentido de propósito. Pero justo cuando empezaban a comprender el poder de su unión, un sonido estalló en el aire, un estampido que resonó como un trueno. Un porrazo que chocó con el suelo. ¿Era un recordatorio brutal de que no estaban solos en su lucha? Es hora de enfrentar la verdad, pensó Mariana, sintiendo el sudor frío por su frente. ¿Pero qué significaba realmente enfrentarse a esa verdad? ¿Podría su comunidad sostenerse en pie ante lo inesperado que estaba por venir? Mariana sintió que el mundo se paralizaba alrededor de ella. El estruendo del golpe resonaba en su pecho como un eco tenebroso. ¿Qué sucedía ahora? Preguntas brotaban en su mente como flores en un desierto anhelante. La multitud se había congelado, las miradas atónitas fijas en el origen del sonido. Una nube de polvo se levantó donde había caído el objeto, ocultando por un momento la verdad. Sabía que debían actuar, y rápido. No se dejen llevar por el miedo, manténganse juntos, gritó, su voz firme pero con un hilo de desesperación. A medida que el polvo se disipaba, se vislumbró la figura de un oficial que parecía surgir de la nada. Tenía un rostro severo, su mirada transmitía un mensaje claro: no iba a permitir que esto se convirtiese en un levantamiento. Sin embargo, la abuela de Mariana, con su calma serena, dio un paso al frente, como si protegiese a cada individuo a su alrededor con su amor incondicional. No tienen por qué tener miedo. Este es nuestro momento, exclamó, elevando el cartel. Unámonos. Juntos somos más fuertes. Las palabras de la anciana eran un bálsamo para las almas temerosas, y poco a poco, la gente empezó a tomar valor. Los murmullos de duda se transformaron en gritos de afirmación. Sí. No tenemos miedo. Mientras tanto, Mariana vio a su alrededor cómo las manos se entrelazaban, como se formaba un escudo humano. Sentía que esa conexión era un hilo invisible que unía la resistencia de sus corazones. Era una fuerza que la empujaba a seguir adelante. La visión de su comunidad en solidaridad llenó su pecho de una calidez poderosa, una llama que ahogaba las dudas. El oficial alzó su brazo, intentando implantar la autoridad en medio del caos.
dispérsense ahora o enfrentarán las consecuencias. Pero Mariana, ignorando el aviso, sintió la necesidad de responder. No somos un grupo de rebeldes, somos un pueblo que exige justicia. Esto no es solo nuestra lucha, es por todos los que han sufrido en silencio. Lucharemos con palabras. Justo cuando estas palabras resonaban, un grupo de personas entre la multitud empezó a levantar pancartas. Distintas voces se unieron para crear una sinfonía de protesta. Justicia. Cambio. Esperanza. Con cada grito, la multitud se volvió más poderosa, más decidida. Mariana observó que ya no eran solo rostros desolados, sino un mar de determinación. Cada uno de ellos llevaba historias de sufrimiento, pero también de resiliencia. Se sintió parte de algo inquebrantable, un torrente que quizás podría cambiarlo todo. El oficial titubeó, su seguridad en la situación comenzaba a desvanecerse. Era la reacción humana ante lo desconocido, el temor se transformó en respeto. Mariana se atrevió a dar un paso más, acercándose al hombre de uniforme. No somos enemigos. Estamos aquí para construir un futuro nuevo. Hágase eco de nuestras voces. Pero en ese momento, el artefacto que había caído al suelo empezó a brillar intensamente. Las miradas se volvieron hacia él, la atmósfera cambió. Mariana sintió que el aire se espesaba, una tensión diferente se cernía sobre ellos. Lo que vieron fue algo inesperado, pues el objeto parecía cobrar vida, un símbolo de todo lo que estaban luchando. La multitud se silenció, y en ese curso de segundos, un nuevo tipo de miedo se apoderó de ellos. ¿Qué es eso?, murmuraba un niño a su lado, la voz temblando al límite de lo comprensible. Mariana miró de reojo, y en el brillo del objeto, sintió que quizás, solo quizás, delante de ellos estaban abriendo puertas hacia un desenlace que nunca imaginaron. ¿Estamos listos para lo que vendrá?, se preguntó, sin poder apartar la mirada. La respuesta a esa pregunta podría llevarlos a un destino inimaginable. Las luces iluminadas reflejaban los rostros ansiosos. Bajo el destello, surgía un nuevo desafío. Con la comunidad de su lado, Mariana conocía una verdad: no importa lo que traiga el mañana, tenían que estar listos. Pero, ¿cuán profundo era el camino que estaban a punto de pisar? Mariana sintió como el aire a su alrededor se cargaba de electricidad. Podía ver la luz del artefacto rebotando en los ojos de los presentes, como si supiera que estaba a punto de revelar algo trascendental. No solo era un objeto, era un símbolo tangible de lo que su comunidad había estado buscando. Era como si cada rayo de brillo cribara las dudas y el miedo que se habían apoderado de ellos. La multitud se había vuelto a la vez cautelosa y esperanzada. A medida que las voces se callaban, comenzaban a murmurar sobre lo que podría significar esa luz. Mariana sintió que necesitaba actuar. Con determinación renovada, avanzó hacia el objeto, aún iluminado, haciendo que los demás la siguieran con miradas intrigadas. Quizás hay algo aquí que necesita ser descubierto, pensó mientras se acercaba. El resplandor revelaba una inscripción en la base, que apenas podía distinguir a través del polvo y la bruma de miedo que aún persistía. Con cada paso, su corazón latía más rápido, y pudo sentir la ausencia del oficial y su autoridad, como si el poder se desvaneciera en la presencia de aquella luz. ¿Qué dice?, preguntó una mujer a su lado, la voz llena de curiosidad. Mariana se agachó, acercando más sus ojos para captar la escritura. A medida que leía las palabras, una oleada de asombro la invadió. La verdad es la luz que ilumina el camino hacia la libertad. Aquellas palabras resonaban con ella, como un eco del deseo de cambio que habían estado expresando. «Escuchen todos», exclamó, levantando la vista hacia la multitud. «Esto no es solo un objeto. Es un mensaje. Nos está mostrando que debemos seguir luchando por la verdad y que hoy, más que nunca, nuestros corazones deben estar unidos en esta causa». El brillo del artefacto parecía intensificarse, brillando con aún más fuerza mientras Mariana hablaba. Las expresiones en los rostros de la gente cambiaron. La mezcla de confusión y miedo se había transformado en esperanza y emoción. Tantas historias, tantas luchas individuales, convergían en ese momento, pero Mariana no podía olvidar al oficial, quien, aunque titubeante, aún tenía la autoridad sobre ellos. De repente, recordó las palabras de su abuela: la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Con ese pensamiento, la joven dio un paso hacia el oficial,
quien estaba observando desde la distancia. Usted también puede unirse a nosotros, le dijo, gesticulando hacia el artefacto deslumbrante. Esta lucha no es solo nuestra, también es suya si decide escuchar. Su voz tembló, pero su convicción era clara. Estamos aquí para un cambio, no para la confrontación. El oficial, ante esa nueva petición, parecía contemplar las palabras de Mariana. Cada segundo se tornaba eterno. La multitud contenía la respiración, el suspenso en el aire era palpable. Las luces continuaban parpadeando, como si supieran que el futuro de aquel instante dependía de la decisión de ese solo hombre. Pero justo cuando la tensión alcanzaba su cúspide, el artefacto emitió un sonido bajo, un susurro casi nostálgico. La multitud se encogió de hombros como si esperaran que algo extraordinario ocurriera. Sin previo aviso, una figura emergió del objeto, casi como si las sombras mismas cobraran vida. Un ser, con ojos profundos y una presencia envolvente, se plantó justo frente a Mariana. ¿Estás preparada para conocer la verdad?, preguntó, su voz resonando a través de la multitud como un canto ancestral. Mariana se encontró paralizada, aturdida por la magnitud de aquello. La respuesta parecía tan ligera como el polvo flotante en el ambiente. Sintiéndose como un hilo más en ese tejido de valentía y comunidad, supo que esta era solo la primera fase de un camino inesperado. ¿Qué implica esta verdad?, se cuestionó, mientras la comunidad alrededor de ella mantenía la respiración, esperando descubrir lo que les deparaba el futuro. Un nuevo desafío se alzaba ante ellos, y Mariana, sintiendo el peso de su historia, supo que este era solo el principio. La figura frente a Mariana parecía un eco del pasado, un ser que irradiaba una fuerza suave pero poderosa. La multitud, aún atónita, apenas se atrevía a respirar. Había en el aire una mezcla de temor y anticipación, como el instante previo a un rayo que traza su camino en el cielo oscuro. Conozco su historia, dijo la figura, sus ojos profundos explorando a cada persona, uno a uno. He visto su lucha, su dolor y su deseo de cambio. He llegado porque es tiempo de enfrentar la verdad. A medida que la figura continuaba hablando, una energía vibrante llenaba el espacio. Mariana, sintiendo esa energía, se sintió más viva que nunca. Las palabras resonaron en su interior, como si cada una de ellas despertara un recuerdo olvidado. Lo que olvidaron, continuó la figura, es que la verdad no solo ilumina el camino, sino que también exige sacrificios. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sacrificios? ¿Qué tipo de sacrificios?, murmuró en voz baja, dirigiéndose más a sí misma que a la misteriosa presencia. La figura sonrió con tristeza, pero no respondió. Este artefacto fue creado por quienes vinieron antes que ustedes, explicó, como si leyera sus pensamientos. Fue diseñado para conectar a aquellos que buscan libertad, pero necesita de su voluntad para funcionar. Sin unidad, se apaga. Las miradas de la multitud se encontraron, llenas de una mezcla de incertidumbre y determinación. Necesitamos unirnos, no solo entre nosotros, sino con aquellos que tenemos a nuestro alrededor, dijo Mariana, girándose hacia el oficial, quien aún estaba de pie, observando sin poder moverse. ¿Nos acompañará? Al oficial se le vedó el rostro, la indecisión cruzando su mente como una tormenta. Lo que estaba en juego era más grande de lo que había imaginado, y la figura lo observaba con interés, como si supiera que su decisión definiría el rumbo de aquel momento. La figura aseguró su mirada en Mariana. Recuerda, cada elección tiene su peso. La duda puede ser tanto un enemigo como un aliado. La verdad exige valentía, y la valentía florece en medio del miedo. Mariana sintió que esas palabras penetraban más allá de lo superficial, el miedo como un impulso. Mientras tanto, las voces de la multitud murmuraban entre sí, convocando un aire de colectividad que florecía a su alrededor. ¿Qué estás dispuesta a dar, Mariana?, preguntó la figura con un tono que parecía venir de otra dimensión, un dilema moral forjándose en ese instante crítico. La verdad no solo se revela, se vive y se comparte. Pero cada verdad tiene su costo. El pulso de Mariana se aceleró. La verdad que habían estado buscando podría requerir más de lo que estaba dispuesta a dar, pero no podía permitir que el miedo silenciara su determinación. ¿Dar o no dar? Esa era la pregunta que flotaba en el aire, claramente definida entre todos los presentes. Estoy dispuesta, respondió finalmente,
su voz resonando con una fuerza renovada. No solo por mí, sino por todos nosotros. Las palabras salieron de su corazón, un eco del deseo de cambio, de justicia, de esperanza. La figura sonrió, satisfecha. Entonces prepárense para lo que viene. La verdad no se detiene ante nada y aquel que la busca ha de estar listo para las pruebas que llegarán en su camino. Un temblor recorrió el artefacto. La luz se intensificó, rasgando la oscuridad y dejando claro que un nuevo capítulo ya había comenzado. Pero la pregunta aún flotaba: ¿qué sacrificios pediría esa verdad? Y antes de que pudiera reflexionar sobre ello, la figura levantó una mano en señal de despedida. Un resplandor cegador estalló y, cuando la luz se disipó, unas antiguas palabras emergieron en el aire, llenas de resonancia e historia. Todo sacrificio trae consecuencias. ¿Estás lista para enfrentar las que se avecinan? Mariana contuvo la respiración. La luz aún titilaba en su mente, pero había algo más que se movía en la sombra, algo que la llevaba a cuestionar no solo su valor, sino el futuro de la comunidad entera. ¿Qué más hay en este camino que aún no hemos visto?, repitió en voz baja, mientras el eco de la figura desaparecía junto con el artefacto. Así, en la brisa nocturna, se sintió en la frontera de un destino desconocido y su corazón latía con fuerza, anticipando lo que estaba por venir. Mariana sentía que el tiempo había dejado de existir. Cada segundo se alargaba mientras la energía creada por la figura fulgurante cobraba vida a su alrededor. No era un simple resplandor, era una manifestación de todo el sufrimiento, la esperanza y la lucha de su comunidad. Aquella luz vibrante pulsaba con la promesa de un nuevo comienzo, y en su interior, el eco de las palabras de la figura reverberaba: ¿estás lista para enfrentar las que se avecinan? La multitud, ansiosa y inquieta, aguardaba su reacción. Todos contaban con ella, todos deseaban ver cómo aquella joven camarera había desafiado al destino y se había convertido en el símbolo de resistencia. Pero Mariana sabía que no solo era ella, eran todos. Si estamos juntos, no hay ningún sacrificio que no podamos afrontar, gritó con fervor, sintiendo que las miradas se clavaban en ella. Hemos soportado demasiadas injusticias, hemos sido silenciados durante demasiado tiempo. Este es nuestro momento para levantar la voz, no solo por nosotros, sino por cada individuo que ha sido olvidado. Luchemos por nuestra verdad. Las palabras resonaron como un tambor en los corazones de los presentes. La multitud comenzó a agitarse, un resplandor de esperanza floreciendo entre ellos. No somos menos, comenzaron a cantar, no somos menos. Y así, una ola de fuerza colectiva se apoderó del espacio, llenando el aire de energía vibrante. El oficial, sin embargo, seguía parado como una roca en medio del torrente. La luz borboteante parecía acercarse a él, su rostro mostraba un destello de confusión, de duda. Mariana respiró hondo y, al darse cuenta de su indecisión, decidió dar un paso adelante, sin miedo. ¿Usted está aquí para proteger a la comunidad o para mantener el orden?, le preguntó, con el fuego en sus ojos, cada palabra cargada de significado. ¿Es este el legado que quiere dejar? ¿Permitir que las voces se ahoguen en la negación? Necesitamos su ayuda, no su mera presencia como un guardián del silencio. La multitud se volvió hacia él, sus ojos fijos, expectantes, empoderando el tiempo de una forma inusual. El oficial se retorcía, como si, en la mirada de aquellos que había jurado proteger, se hallara el reflejo de sus propios miedos. Quería hacer las cosas bien, pero nunca supe cómo. Pero ya no había tiempo para dudas. El clamor general se volvía cada vez más intenso. La figura, con su presencia luminosa, desapareció dejando un eco de fuerza a su paso. Sin embargo, el mensaje ya se había sembrado. Vamos a salir de este ciclo, dijo Mariana, extendiendo su mano hacia la multitud, aferrando el vínculo con cada uno de ellos. Vamos a ser la voz que nunca se escuchó. Dejemos que la verdad brille. Era el momento. Mientras los murmullos se convertían en gritos de unidad, Mariana comprendió que el sacrificio de su padre había sido por más que solo ejercer su responsabilidad, había sido por su futuro, por el fuego rebelde que ardía ahora dentro de ella. Las luces azules y rojas de la policía vacilaban en la distancia, pero esta vez Mariana no sentía miedo. En su pecho estallaba la llama de la determinación, y al mirar a su comunidad, un mar de rostros decididos la envolvía. Juntos formaban un escudo, una barrera imposible de romper. La espera había terminado,
El cambio estaba en marcha, el oficial miraba, pensativo. La chispa en su mirada comenzó a cambiar. Finalmente, dio un paso al frente y, frente a todos, dijo, «Estoy con ustedes». La multitud estalló en vítores, abrazando la decisión del oficial. Las divisiones se estaban desvaneciendo, la esperanza empezaba a atisbarse. Y no solo nosotros. Los que están en nuestra voz, en nuestro dolor, aquellos que no están aquí. A medida que aquel grito atravesaba el aire, el sentimiento de unidad se fortalecía. Era el comienzo de una nueva etapa, un movimiento que crecía en cada rincón. Mariana empezó a sentir que su vida, su lucha, ya no era solo la búsqueda de su verdad, sino la lucha de todos. Mariana sabía que, aunque el camino por delante podría estar lleno de riesgos, juntos podrían enfrentarlo. Como un torrente imparable, comenzaron a caminar. Sus pasos resonaban, la gente unida, un camino que llevaría a la verdad, una verdad que transformaría sus vidas y la comunidad entera. La sirena siguió sonando, pero ya no representaba miedo. Era el canto de cambio, la señal de un nuevo amanecer, y mientras las luces del alba se asomaban en el horizonte, Mariana sonrió. Había encontrado su voz, su propósito, y sabía que el sacrificio hecho por su padre había sido el primer ladrillo en la construcción de este futuro. La pantalla se desvanecía, pero la historia de Mariana y su comunidad apenas comenzaba. En el fondo de sus corazones, un único grito resonaba, listos para continuar la lucha, para transformar cada sombra en luz. Un eco eterno de esperanza, ahora es tu turno. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final que acabas de leer. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de esta historia.